Bueno, vamos a comenzar este módulo nuevo de la materia que se llama líquidos de punción, en el cual vamos a charlar entonces sobre eh, estos temas que muchas veces en las carreras no se ven todos o no se ven de manera adecuada. Los vamos a abordar en el transcurso de este mes o un mes y medio, en donde vamos a estudiar a los líquidos de derrame y los líquidos de punción en general. Eh, Hablo de líquidos de derrame y líquidos de punción porque son todos líquidos de punción, pero bueno, hay algunos que se llaman líquido de derrame, como por ejemplo el líquido acítico, el líquido pericárdico, el líquido pleural, y no incluye el líquido cefalorraquídeo, donde el líquido cefalorraquídeo fisiológicamente está cumpliendo una función, por lo tanto entonces no hablamos de un líquido de derrame, sino que es un líquido fisiológico, ¿no? Que se encuentra cumpliendo una determinada función y que, bueno, su estudio muchas veces nos indican la presencia de ciertas patologías o ciertos patógenos muchas veces que se pueden aislar de este tipo de muestras que son relevantes o importantes para el estudio eh, de los pacientes. Eh, Vamos a iniciar entonces con las generalidades simplemente. Después vamos a ir viendo cada uno de los líquidos en particular. Vamos a ver líquido pleural, líquido acítico, líquido cefalorraquídeo, algo de líquido articular o sinovial, y vamos a charlar un poquito sobre el líquido pericárdico. Y lo que me va a interesar a mí estudiar de estos líquidos es fundamentalmente eh, primeramente, las causas de, de su colección, del aumento de estos líquidos en estas cavidades, en el caso de los líquidos de derrame, y si no, bueno, el líquido cefalorraquídeo, estudiar, ¿no? De qué podemos sacar, qué analitos podemos estudiar en esta muestra, y qué relevancia para el diagnóstico clínico de ciertas enfermedades trae el estudio de estos líquidos biológicos. Paso potente. ¿Tenés barbijo vos? Me dice Amalia. Lo que pasa es que hoy fue la despedida de Rocío y nos sacamos una foto todos ahí. Y del domingo, ¿no? Se va el domingo porque ya vinieron los nuevos. Y subieron al Facebook, creo que subió Rocío y no vio a Estela, entonces lo está cagando pedo por eso. Bien. Bueno, como les decía entonces, vamos a ver el estudio de los líquidos de derrame. Y vamos a ver las generalidades en esta primera parte. Bueno, acá tienen, simplemente para introducirnos, vamos a ir de a poco. Fíjense que dice que la cantidad total del agua en un balón de 70 kilogramos es, en promedio, aproximadamente 40 litros. Esto incluye todo el volumen, tanto del líquido extra como del líquido intracelular, ¿sí? Fíjense que esto más o menos sería de su masa total el 57%. Y de este volumen, dice, aproximadamente 25 litros son de líquido intracelular, ¿sí? Situados en el compartimiento intracelular, bueno, obviamente, y 15 litros son líquido extracelular, situado en el compartimento del mismo nombre, distribuido entre los líquidos intersticiales, es decir, el medio interno, el que está entre las células, y el vascular, es decir, el plasma sanguíneo que están en todos los lechos vasculares, en todo el lecho vascular. Acá tenemos simplemente para ver eh, lo que sería el líquido extra intracelular. El líquido intracelular es el que está obviamente en todas las células. El líquido extracelular es el que se divide en dos, que sería el líquido intersticial y el líquido vascular, que es el que se observa en los vasos sanguíneos, de todo el lecho capilar, todo el lecho vascular. Acá simplemente observamos entonces a
arteria, una arteriola, que se va ramificando y se generan los capilares, que después, por una anastomosis arteriovenosa, acá por ejemplo, estos capilares vuelven a transformarse ahora en venas, vénulas y después en venas, que retornan al corazón la sangre, llevando, como ustedes saben, los productos metabólicos del desecho, ¿no? Y el dióxido de carbono fundamentalmente, luego de que se haya producido el intercambio gaseoso entre el lecho capilar y el resto de las células del organismo. Y acá vemos en verde los vasos linfáticos, que ustedes ya saben que una de las funciones que cumplen los vasos linfáticos es la de retornar a la circulación sistémica el exceso de líquido que se ha filtrado del plasma en los capilares y el exceso de proteínas que por ahí se podrían haber filtrado, que de alguna manera, si no se retornan a la circulación sistémica por estos capilares linfáticos, se perderían en realidad, ¿no? Y estaríamos perdiendo, o sería una fuente de pérdida de proteínas. Entonces fíjense que por un lado tenemos el lecho capilar, arterial y capilar, y por el otro lado el lecho venoso, y el último, el lecho linfático, los vasos linfáticos. Una de las funciones que cumple, que ustedes ya saben de inmunología, el lecho linfático es, bueno, permitir la presentación antigénica y la migración de los leucocitos a los tejidos donde son necesarios. Entonces, ¿por qué les muestro esta foto en la parte de abajo? Porque simplemente van a haber alteraciones. Justamente acá, ustedes saben que a nivel de los capilares se filtra el plasma hacia el intersticio, y este mismo plasma anteriormente filtrado vuelve a las venas por diferencia de presión, ¿no? Y retorna a la circulación. Si es que hay más líquido filtrado que lo que se reabsorbe a nivel de las venas, se puede retornar a la circulación mediante el lecho linfático, ¿sí? Esto si todo funciona de manera adecuada. Cuando ya hay alteraciones a nivel de las presiones, ya sea oncótica, recordarán ustedes, o presión hidrostática, o hay alteraciones a nivel de los vasos linfáticos, o sea, obstrucciones de los vasos linfáticos, todo este retorno de líquido se altera y se puede empezar a acumular líquido en el intersticio celular, generando lo que se llama edema entre las células, o si es que esto ocurre a nivel de determinados sitios, como por ejemplo entre las pleuras, si hablamos a nivel pulmonar, o en el peritoneo, si hablamos en la cavidad abdominal, entonces estamos en presencia de líquido que se produce, que se filtra en un lugar en donde no debería estar. Y no llamamos edema a eso ya hablamos de derrame, ¿sí? Derrame ascítico, derrame pleural, derrame pericárdico, ¿sí? Dependiendo el lugar en donde se acumula este líquido. Bien, en el interior del organismo, dice, los fluidos o líquidos no se encuentran distribuidos de manera homogénea, sino que se encuentran separados por membranas celulares que separan los compartimientos intra y extracelulares. Eso ya lo dijimos anteriormente. La mayoría de estas cosas vamos simplemente para ir recordando, así que vamos a tomarlo de repaso muchas veces a estas cosas que estamos viendo. Ya vamos a tener tiempo para abordar particularmente líquido con líquido y las patologías, ¿sí? Que se presentan en cada uno de los casos. También me va a importar, y eso me olvidé de contarles anteriormente, ¿qué vamos a hacer con los líquidos desde el punto de vista bioquímico cuando llega la muestra al laboratorio? ¿Cómo se toma la muestra? ¿Cómo se procesa? ¿Cómo se almacena? ¿Cómo se transporta? La muestra de líquido de punción es lo que a nosotros más nos va a importar, ¿sí? Porque ahí vamos a estar nosotros viendo que la muestra sea tomada de manera adecuada, y después, a su vez también, que se pueda procesar de manera adecuada. ¿Qué cosas se deben hacer en cada uno de los líquidos y cómo se debe proceder? Bien, el líquido extracelular, dijimos, se encuentra en el interior de las células y corresponde a las 2/3 partes de los líquidos corporales. En él se efectúan una serie de reacciones metabólicas, que es lo que ocurre entre las células simplemente, ¿no? En el líquido extracelular, fíjense que es 1/3 del total de los líquidos corporales, es el vehículo para todas las sustancias necesarias para las células y para todas las sustancias que se excretan como producto del metabolismo, y es lo que llamamos nosotros medio interno, el intersticio, ¿sí? El líquido que baña las células. No estamos hablando particularmente acá de
el líquido vascular cuando hablamos de medio interno, ¿sí? Recuerden eso, por favor. Bueno, esto más de lo mismo. Fíjense que el agua corporal total, más o menos el 60% del peso, del cual el 20% es el extracelular y mayoritariamente el líquido intracelular, y que del líquido extracelular tenemos dos componentes, el intersticial y el vascular, ¿sí? Plasmático, fíjense que el 5% y el intersticial del 15%. Estos números nos tienen que llamar la atención. En realidad no nos debe llamar la atención porque es mucho más el contenido celular y el espacio entre cada una de las células de todo el organismo que lo que sería la totalidad del lecho vascular. Por eso, fíjense, de este 20, un 15% es el líquido intersticial y solamente un 5% está determinado por el líquido plasmático o el líquido del lecho vascular. Bueno, esto lo vamos a pasar, que es la sangre, todos lo sabemos. Siempre dije que esto lo tengo que eliminar, pero nunca lo he eliminado. Está compuesta por dos partes, células, líquido entre ellas, que se llama plasma. Esto lo sabemos, la definición de plasma y ¿cómo es? Y suero, la diferencia es algo que pregona en el primer año nuestra amiga Allende Virgilio, la profesora Allende Virgilio. Así que espero que lo tengan bien claro. A esta altura supongo que sí. De manera que, bueno, entonces, la porción plasmática de la sangre es de manera característica líquido. Bueno, acá hay algo raro. La porción plasmática de la sangre es de manera característica líquido intracelular, dice extracelares. En realidad, arreglenlo, ahora yo lo voy a arreglar. Las células son de dos tipos, bueno, eritrocitos y leucocitos, y podemos considerar que la sangre es principalmente una mezcla de plasma y eritrocitos. El volumen total de plasma es alrededor de 3 litros, van a encontrar la bibliografía que, bueno, el volumen plasmático total es de 5 litros, por lo tanto 3 litros de plasma y 5 litros aproximadamente del volumen de eritrocitos. Eso conforma la volemia, que sería más o menos 5 litros para un individuo de 70 kilos. ¿Qué es el líquido intersticial entonces? Como habíamos dicho anteriormente, es el líquido extracelular que sale de los capilares y se encuentra entre las células tisulares, entre el espacio que se ubican entre cada una de las células. El volumen de líquido intersticial es igual al volumen total del líquido extracelular menos el volumen plasmático, o sea 15 menos 3, aproximadamente 12 litros, ¿sí? Sería en un varón adulto promedio normal de 70 kilos. El líquido intersticial suele incluir también líquidos especiales como, fíjense, el cefalorraquídeo, el que llena las cámaras del ojo, por ejemplo, el que se encuentra en espacios intrapleurales, pero ese líquido es muy pequeño. Vamos a ver ahora que, o cuando hablamos pleural, que es un líquido con ciertas características fisiológicas, porque cumple una función, por eso está ahí, pero cuando aumenta mucho ese líquido por alguna razón, entonces se transforma en un líquido de derrame, ¿sí? Pero eventualmente hay líquido en el pericardio, hay líquido entre las pleuras, hay líquido abdominal, ¿sí? Bien. Muy bien, y esto es lo que yo les contaba anteriormente, y esto lo van a analizar ustedes cuando vayamos viendo cada una de los procesos de generación de estos líquidos. Fíjense que la sangre llega por las arterias, arteriolas, y en donde acá tenemos que hay una salida, ¿sí? Y un ingreso, ¿sí? Donde está facilitado la salida, ¿sí? De la sangre hacia el intersticio, ¿sí? Y en la parte venosa está facilitado el ingreso, el retorno, ¿sí? Del líquido desde el intersticio celular hacia la vena, vénula y vena, ¿no? Entonces, esto es un reciclaje constante de líquido. El líquido que filtra, después se reabsorbe. Después lo vamos a ver por qué procesos en realidad y qué eventos físicos gobiernan estos procesos, cada uno de estos procesos. Obviamente, no todo el líquido que se filtra a nivel de los capilares retorna a nivel venoso, y por eso entonces hay una diferencia que se puede llegar a compensar mediante el sistema linfático. Para eso está el sistema linfático.
Perdonen, pero me estaba quedando sin batería. Y antes de hacer problemas, quilombo, me fui a buscar el cargador. Bueno, entonces decíamos que en condiciones normales, entonces, todo este retorno, esta falta de retorno venoso adecuado, se compensa mediante la red de vasos linfáticos que está presente, ¿no? En condiciones normales, por así decirlo, ¿sí? Si es que todo funciona de manera adecuada. Si no funciona de manera adecuada, bueno, ahí empiezan a aparecer los distintos problemas, ¿no? Y ahora vamos a ver, y el líquido se empieza a acumular en distintos órganos, dificultando entonces la función de estos órganos. Después lo vamos a ver en detalle. Bueno, vamos a analizar un poco la génesis, que es lo que nos importa a nosotros en esta primera clase de la generación de los líquidos, o cómo se regula esto de la salida y la entrada de líquidos, que ustedes ya lo conocen bien porque ya hemos charlado en fisiopatología. Dice, la presión del líquido intersticial corresponde a la del líquido intersticial en los espacios situados entre las células. Esto ya lo sabemos. El nivel cuantitativo de la presión intersticial ha sido difícil de medir porque los espacios intersticiales tienen en general una amplitud menor a 1 micrón, ¿sí? Y la introducción de cualquier aguja o pipeta para medir las presiones en estos sitios puede producir una lectura anormal. O sea, es un poco difícil la medición de la presión del líquido intersticial. Hablamos de la presión coloidosmótica. Ustedes saben que la presión coloidosmótica es la presión que se genera como consecuencia de la presencia de proteínas. Un aumento en la concentración de proteínas se relaciona con un aumento de la presión oncótica o coloidosmótica, ¿sí? Y eso tiene que ver con que el líquido siempre tiende a entrar desde donde hay menor presión oncótica a donde hay mayor presión oncótica. Eso lo recordarán. Fíjense, si se colocan dos soluciones, una de cada lado, en una membrana semipermeable, de modo que puedan pasar las moléculas de agua a través de la membrana, pero no pueden hacer las moléculas de soluto, pasará agua por un proceso de ósmosis desde la solución más diluida hacia la solución más concentrada. ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Sí? Desde la solución más concentrada a la solución más diluida. Pasará para este lado el agua. ¿Por qué? Porque tiende a igualar las concentraciones a ambos lados de esta pared semipermeable. Bajo condiciones normales, la diferencia de presión coloidosmótica a través de la membrana capilar es de 23 torrs, un valor común cualquiera. Es igual al gradiente o diferencia de presión coloidosmótica a través de la membrana, ¿sí? La presión hidrostática tiende a hacer que salga líquido del capilar. Esto recordarán, a mayor presión hidrostática sale líquido, de mayor presión a menor presión. En tanto que la presión coloidosmótica, que tiene que ver con la presencia de solutos, la diferencia de presencia de solutos, particularmente de proteínas, tiende a hacerlo entrar al capilar. Entonces, la presión oncótica, recuerden, lleva líquido desde donde hay menor presión oncótica a donde hay mayor presión oncótica. Y la presión hidrostática saca líquido desde donde hay mayor presión hidrostática a donde hay menor presión hidrostática. Si quedan claros estos conceptos, podemos continuar. Fíjense ustedes entonces. Acá tenemos un vaso sanguíneo, en donde tenemos una presión sanguínea de 40 milímetros de mercurio. A medida que va saliendo líquido, fíjense que primero sale acá porque hay mayor presión, después cuando ya salió el líquido, la presión va disminuyendo y va decayendo la presión a medida que nos desplazamos en este tubo. Pongamos que esto es un glóbulo, somos un glóbulo rojo. Acá siento mayor presión, acá siento un poco menor, acá siento menos y acá ya no siento casi nada de presión. ¿Por qué? Porque ya el volumen de líquido vascular ha pasado de donde hay mayor presión a donde hay menor presión, ¿sí? Fíjense, la presión oncótica acá es de 25 milímetros de mercurio y acá sigue siendo de 25 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa a medida que avanzamos? Fíjense, por ejemplo, de acá termina y acá empieza una vena. Disminuyó la presión hidrostática, ¿sí? Entonces, como disminuyó la presión hidrostática, fíjense que lo que se favorece es ahora el ingreso de líquido al vaso sanguíneo a igual presión oncótica. Fíjense que la presión oncótica es la misma. ¿Qué pasa acá con respecto de acá cuando pasa líquido y las proteínas? Bueno, si pasó líquido, las proteínas se empiezan a concentrar. Entonces acá
hay mayor presión oncótica que acá, ¿sí? O acá hay mayor presión oncótica que acá. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque acá hay la misma cantidad de proteínas, pero en un menor volumen de líquido. Entonces la concentración de proteínas resulta ser mayor. Por lo tanto, la presión oncótica es mayor. Todo esto lleva a un ingreso neto de líquido desde el intersticio celular hacia el capilar, o hacia la vena en este caso, ¿no? Entonces, fíjense, si miramos acá, tenemos las presiones oncóticas del plasma. Fíjense que esto permite entonces la salida neta de líquido. ¿Por qué? Porque acá tenemos una gran presión oncótica, y acá tenemos una presión oncótica. ¿Por qué? Porque acá están más diluidas las proteínas, ¿sí? Entonces, y la presión hidrostática también. Entonces, fíjense que como va, perdón, la presión oncótica permite en la salida neta de líquido desde el plasma, desde el lecho vascular hacia el intersticio. Y acá, fíjense cómo, nuevamente, al tener menor presión oncótica abajo en el intersticio que adentro en el capilar, en la vena, lo que hace es favorecer el ingreso neto de líquido hacia el capilar o hacia la vena, ¿sí? Hacia el vaso sanguíneo. Creo que este gráfico está muy bien expresado, en donde muestran las presiones, cómo se ven, y si lo relacionan con el tubito este, con el lecho vascular, lo llegan a entender mucho mejor. Esto es importante entender porque es la génesis de la formación de los líquidos. Cuando esto se altera, de alguna manera, y tiende a salir más líquido del que entra, y entonces se generan estas acumulaciones de líquidos, ¿sí? Que muchas veces no puede ser suplantado por el retorno linfático, y entonces eventualmente se acumula líquido, y esta acumulación de líquido entonces genera de que se generen los líquidos de derrame. Esto es lo mismo, fíjense, vamos a ver qué son cada una de estas. Acá tenemos el mismo lecho vascular, tenemos que PC, déjenme que recordemos, pero es la presión, esta es la presión hidrostática del líquido extracelular, esta es la presión oncótica coloidosmótica, ¿sí? Y acá tenemos de nuevo también lo mismo, ¿sí? La presión oncótica acá y la presión oncótica del líquido extracelular. Oncótica y oncótica, y esto sería la presión en el capilar y la presión en el intersticio. Estas serían las presiones hidrostáticas y estas serían las presiones oncóticas. ¿Qué es lo que favorece entonces la salida del líquido desde el lecho vascular hacia el intersticio? Fíjense, PC, que es la presión, todo lo que tiende a sacar líquido. ¿Qué es lo que tiende a sacar líquido? Bueno, PC, que es la presión hidrostática del lecho vascular. ¿Y qué más tiende a sacar líquido? La presión oncótica del intersticio, ¿sí? Esta. ¿Por qué? Porque recuerden que va de donde hay menor presión oncótica a donde hay mayor presión oncótica. Entonces esto tiende a sacar líquido, todo lo azul. ¿Qué es lo que tiende a incorporar líquido? Que acá les muestra bien las flechitas, ¿no? Lo que tiende a incorporar líquido es la presión hidrostática del intersticio, en realidad, lo que tiende a sacar líquido, a que ingrese líquido nuevamente, la presión hidrostática, y la presión oncótica del lecho vascular. Fíjense, ¿sí? Estas dos cosas son la presión hidrostática del lecho vascular, la presión hidrostática del intersticio y la presión oncótica del lecho vascular. Esto es lo que tiende a hacer entrar líquido hacia el vaso sanguíneo. Entonces la diferencia entre estas sumas, ¿sí?, de lo que tiende a sacar menos lo que tiende a incorporar, es lo que queda en el intersticio. Y esto es lo que debe ser de alguna manera recaptado, ya sea por el vaso linfático, fundamentalmente por el vaso linfático, o eventualmente tiene que permitirse recaptarse fácilmente nuevamente por el vaso. Si es que esto no ocurre, si no se capta, esto se empieza a acumular, y si se acumula entonces ocupa un lugar, ¿sí? Y eso genera un daño a nivel de órgano y a nivel de tejido.
Bueno, fíjense que dice que este equilibrio entre ambas fuerzas explica cómo es posible que la circulación conserve su volumen sanguíneo constante, aunque la presión capilar sea considerablemente mayor que la presión del líquido intersticial, ¿sí? Porque todo tiende a que inicialmente salga líquido, pero ese líquido retorna nuevamente en condiciones normales. Si no fuera así, por las presiones coloidosmóticas, se perdería líquido continuamente desde la circulación hasta que, por último, el volumen sanguíneo sería insuficiente para conservar el gasto cardíaco. Recuerden, el gasto cardíaco es la sangre que llega por las venas al corazón y debe ser expulsado a la circulación sistémica. Y tengan en cuenta que entonces la presión coloidosmótica lo que hace es muchas veces, en este caso es sacar, saca líquido, ¿sí? Pero si esta diferencia de presión es hidrostática de alguna manera no toma el líquido nuevamente desde el intersticio hacia el vaso, se perdería el líquido, ¿sí? Rápidamente. Bueno, fluidos biológicos. Vamos avanzando un poquito más en tema, espero que se esté entendiendo todo lo que hemos dicho hasta ahora. Líquidos son líquidos, secreciones, etcétera, que son producidos a partir de un organismo vivo. Pueden ser fisiológicos o patológicos. Los líquidos de derrame son todos patológicos. El único líquido fisiológico es el líquido cefalorraquídeo. También hay un líquido fisiológico que es el líquido articular, por ejemplo, el líquido sinovial, que también en ciertas condiciones, sobre todo inflamatoria, aumenta el volumen y también cambia sus características. Por eso es importante el análisis físico, químico y bacteriológico o incluso microbiológico para ampliar un poquito más el espectro y no hacer solo bacterias, sino también hacer virus y hongos y parásitos, para poder llegar al diagnóstico de por qué se generan estas colecciones de líquido en estos lugares. ¿Por qué se está generando un líquido acítico? ¿Sí? Bien. Existen diversos tipos de fluidos biológicos, cada uno con una función y constitución distinta, una composición distinta, una funcionalidad distinta, porque, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo tiene funciones normales, comunes. Ahora, que yo tome el líquido cefalorraquídeo para hacer un análisis y estudiar al paciente es otra cosa, ¿sí? Pero hay líquidos que también están cumpliendo una función y que están en pequeño volumen. Por ejemplo, como decíamos recién, el líquido pleural, el líquido acítico, el líquido pericárdico y el líquido sinovial. Tiene una función, ¿sí? Pero cuando se tornan líquidos de derrame, cuando aumenta mucho su volumen, entonces se torna un problema, ¿sí? Y eso obedece a patologías que permiten la generación de estos líquidos, ¿sí? De estos líquidos de derrame. Entonces van a cambiar las características de estos líquidos, dejan de ser fisiológicos para ser patológicos, con características físicas, químicas y microbiológicas totalmente distintas, que nosotros podemos analizar en el laboratorio y dar un informe al médico para que pueda optimizar el diagnóstico de estos pacientes. Pueden ser analizados en el laboratorio para determinar alteraciones presentes en algunos o varios de sus componentes. Por ejemplo, yo puedo estudiar las membranas meníngeas con el líquido cefalorraquídeo y detectar entonces un proceso de meningitis, ya sea bacteriana, viral, micótica, ¿sí? O puedo pensar en si es que el líquido que estoy recibiendo es un líquido inflamatorio, es un líquido no inflamatorio, si se debe a la presencia de un cáncer, por ejemplo, o no, ¿sí? O a una infección, ¿sí? Los datos resultantes del análisis entregan información que ayuda al personal médico a tomar decisiones, formular diagnósticos y efectuar tratamientos adecuados, ¿sí? Y eso es importante. Por eso, los líquidos de derrame son una determinación fundamental del laboratorio. Y sepan ustedes que es una determinación fundamental del laboratorio de guardia, es decir, el laboratorio de urgencia, ¿sí? Debemos aprender a procesar los líquidos y son de urgencia porque no se pueden conservar por largo tiempo. Porque, por ejemplo, ciertas variables del líquido en cuestión van a ir cambiando a lo largo del tiempo. Y ya cuando quiera analizar, no van a ser representativos del proceso que está ocurriendo en el paciente, ¿sí? Que es lo que a mí me interesa, que algo que yo tomo, como muestra que yo tomo, sea representativo de lo que está ocurriendo fisiológica o patológicamente en el paciente. Bien,
Ya hablamos del sistema linfático, pero acá nuevamente les cuento, el cuerpo está dotado de una red totalmente separada de los vasos muy pequeños, de paredes delgadas llamadas linfáticos. Estos se originan prácticamente en todos los espacios tisulares, como capilares linfáticos muy pequeños. Acá tienen los ejemplos, fíjense que los vasos linfáticos conectan con los nódulos linfáticos, los ganglios linfáticos en donde se produce la presentación antigénica. De hecho, las células presentadoras de antígenos viajan hacia los nódulos linfáticos mediante los vasos linfáticos y ahí ocurre la presentación antigénica en los ganglios, así que esto ya lo sabemos. Y fíjense que los vasos linfáticos se vacían a continuación en la circulación sanguínea en la unión entre la vena yugular interna y la subclavia, ¿sí? Entonces ahí retorna todo el líquido linfático a la circulación sistémica y como que ¿cómo sería la palabra? No me sale. Como que constantemente se está reciclando el líquido que se ha filtrado y que ha quedado en el líquido intersticial, se está retornando a la circulación y se está regenerando de alguna manera. Por eso se está reconstituyendo, se está reciclando constantemente. Los linfáticos constituyen un sistema accesorio para la circulación de líquido desde los espacios tisulares hacia la sangre. Los capilares linfáticos son tan permeables que incluso pueden pasar directamente hacia su interior las partículas muy grandes como proteínas, moléculas proteicas, junto con el líquido tisular, intersticial, y algunas células, que como yo les dije, células presentadoras de antígenos fundamentalmente. Pueden atravesar, pueden pasar fácilmente al capilar linfático. Bueno, acá tienen entonces un vaso linfático. Fíjense cómo se genera el vaso linfático a partir del intersticio, simplemente en todos los tejidos, como decíamos anteriormente. Es una red de tubos de vasos linfáticos donde permite la unidireccionalidad del flujo linfático, donde la linfa va en este sentido solamente, ¿sí? No va para abajo. Y esto se debe gracias a estas válvulas que le sacan forma de nido de golondrina, que se llaman, que permite entonces impulsar al contenido linfático, a la linfa, hacia los nódulos linfáticos y luego hacia la circulación sistémica, como habíamos dicho anteriormente, en donde drenan finalmente, ¿no? En ese lugar. Bueno, la función única más importante de los linfáticos consiste en devolver proteínas y líquido hacia la circulación cuando éstas se fugan desde los capilares sanguíneos, reciclaje constante de líquido y de proteínas. Algunos de los poros de los capilares son tan grandes que permiten continuamente que pierden constantemente cantidades pequeñas de proteínas, que constituyen cada día aproximadamente, fíjense, la mitad del contenido total de las proteínas que están en la circulación. Por lo tanto, si no reciclo, de alguna manera yo empiezo a perder proteínas, ¿sí? Y eso no es bueno por todo lo que ustedes ya saben. Disminución de la presión oncótica, formación de edemas, ¿sí? Colección de líquidos en todos lados, a la sarca. Recordarán lo que es. Bien, la bomba linfática, segundo factor que afecta al flujo de la linfa, es un mecanismo de los vasos linfáticos para propulsar la linfa por toda una trayectoria y en un solo sentido. Cabe señalar que todos los vasos linfáticos contienen válvulas linfáticas, eso que dijimos, parecidas a nidos de golondrina. Estas válvulas son casi idénticas a las que se encuentran en las venas y están orientadas de manera central, de modo que la linfa fluya solo en un sentido, ¿sí? Hacia la circulación sistémica, para que retorne entonces el líquido a la circulación sistémica. Acá tenemos entonces donde, fíjense, drena nuevamente lo que sería el conducto torácico. Fíjense cómo estos son los vasos linfáticos, que se observan en gran cantidad por todo el organismo, y que después drena su contenido a nivel entonces de las venas subclavia y la yugular, ¿sí? Ahí a ese nivel drena el líquido linfático que está retornando a la circulación sistémica. Otra causa muy importante de propulsión linfática es la contracción periódica de los propios vasos linfáticos que ocurre cada 6 a 10 segundos. Bueno, ese es otro, pero no es tan importante como lo que vamos a ver en un ratito, que es la obstrucción. Todo lo que genere obstrucción, de alguna manera, en el vaso linfático. Todo lo que obstruya el vaso linfático, lo que va a hacer, ustedes ya
empezaron a pensar en sus cabecitas locas que todo lo que obstruya esta red de vasos linfáticos va a generar una acumulación de líquido en el intersticio, porque va a impedir el retorno a la vena, ¿sí? A la circulación sistémica. Y de alguna manera, entonces, yo voy a empezar a perder líquido, ¿sí? Y ese líquido se va a empezar a acumular. Bien. Y esas obstrucciones muchas veces se deben, por ejemplo, a procesos cancerígenos. Siempre recuerden que un cáncer es una masa que empieza a ocupar un lugar y empieza como a molestar de alguna manera, disminuyendo la luz de los vasos. Bueno, los vasos linfáticos también, ¿sí? Sobre todo porque se generan en todo el intersticio celular. Vieron que la red de vasos linfáticos es como hasta mayor que lo que sería la red capilar o la red vascular normal, digamos. Entonces, si nosotros de alguna manera obstruimos la circulación linfática, estamos impidiendo ese retorno de la circulación, ¿no? De la circulación linfática. Bien, muy lindo este tema, ¿eh? Los líquidos serosos se localizan entre las membranas parietales y viscerales, o sea, tenemos dos membranas. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos de pleuras, allá en fisiopatología, dijimos que las pleuras están formadas por dos membranas. Una visceral, que está en contacto con la víscera, que en este caso, por ejemplo, si hablamos de pleural, sería el pulmón, que está muy pegadito con el pulmón, y la otra parietal, que está en contacto con el hueso, con lo que sería la caja torácica. Entre una y otra hay un pequeño fluido, unos pequeños mililitros de líquido, en este caso, que permite la distensión y la contracción pulmonar, el movimiento del pulmón en la mecánica ventilatoria, ¿sí? Entonces, para recordar un poquito y para tener un ejemplo, ¿no?, de cuáles son las funciones de estos líquidos que existen, ¿sí? Recuerden, en pocos mililitros, con ciertas características, que cuando cambian las características y o cambia el volumen, entonces se tornan patológicos. Entonces, los líquidos serosos se localizan entre membranas parietales y viscerales que rodean una cavidad que contiene un órgano, facilitando la lubricación necesaria para evitar el roce entre ellos. Piensen, por ejemplo, al líquido sinovial, ¿no?, que está cumpliendo una función de justamente lubricación de las articulaciones para permitir el movimiento. Los líquidos serosos se clasifican en exudado y trasudado. Esto también es tema de fisiopatología. Recordarán las características de un líquido exudado y de un líquido trasudado, que va a ser tema de estudio de estos líquidos, o sea que retomen esa información también. Los exudados son de procedencia inflamatoria, muy importante, y los trasudados son de procedencia no inflamatoria y son producto de procesos mecánicos, fundamentalmente de diferencias de presiones, o de presión hidrostática y o de presión oncótica o coloidosmótica. Grábenselo porque eso lo vamos a ir viendo varias veces igualmente. Características para tener en cuenta entre exudados y trasudados. Fíjense, recuerden ustedes, la característica de un líquido trasudado es un líquido inflamatorio, que obedece a situaciones mecánicas, fundamentalmente diferencia de presión, y característica del líquido exudado que tiene que ver con un proceso inflamatorio. Fíjense, las proteínas son mayores a 3 gramos de decilitro, mientras que el ultrasudado es menor a 3 gramos de decilitro. Contiene, cociente de proteínas en el líquido, dividido las proteínas séricas, en un exudado es mayor de 0,5, mientras que en un trasudado es menor o igual a 0,5. Fíjense, este es un cociente entre el contenido de proteínas en el líquido dividido el contenido de proteínas séricas, es decir, en el suero. La LDH también se analiza, fíjense, mayor a 200 unidades internacionales por litro en un exudado, menor a 200 unidades internacionales por litro en un trasudado. Cociente de LDH pleural sobre LDH sérica, mayor a 0,6 en un exudado, menor a 0,6 en un trasudado. El pH, muy poco importante, pero en el líquido pleural sí lo es, menor a 7,3 en un exudado, mayor a 7,3 y parecido a lo que sería un pH fisiológico arterial en un trasudado. La glucosa en un exudado es menor a 60 miligramos de decilitro y en un trasudado es mayor a 60 miligramos de decilitro, incluso cercano al volumen
al valor sérico. El colesterol nuevamente mayor en un exudado, menor a 60 en un trasudado. Y los leucocitos, fíjense, mayor a 1000 por microlitros, ¿sí? Y menor a 1000 por microlitros en un trasudado. ¿Esto qué quiere decir? En un trasudado, nosotros lo pensamos como un proceso inflamatorio, en donde hay una alteración en la membrana, en esas membranas que nosotros dijimos que una era parietal y la otra era visceral. Como consecuencia de eso, no solamente va a pasar líquido, por ser un proceso inflamatorio, sino que también va a pasar proteínas, van a pasar células, porque es un proceso inflamatorio. Entonces, el endotelio vascular está alterado, ¿sí? Y las membranas, ¿sí? Tanto parietales como viscerales de la pleura, en este caso, por ejemplo, va a estar alterado, porque es un proceso inflamatorio. Entonces, ¿qué va a pasar? Y va a pasar cualquier cosa. Va a pasar proteínas, van a pasar LDH, enzimas, todo. ¿Y qué más vamos a ver? Fíjense la glucosa. ¿Por qué la glucosa es menor a 60 miligramos de decilitro en un exudado? Justamente porque en un exudado estamos viendo procesos inflamatorios. ¿Y qué hay en un proceso inflamatorio? Y hay bacterias, por ejemplo, y hay leucocitos. Fíjense que es mayor a 1000, ¿sí? El recuento de leucocitos. Entonces, esta glucosa muy baja se debe al consumo de la glucosa tanto por los patógenos, que pueden ser bacterias, hongos o virus, sobre todo bacterias nada más, ¿no? Porque los virus no consumen, y el consumo que se genera como consecuencia de la presencia de los leucocitos aumentados, ¿sí? Entonces, esta glucosa es por consumo. ¿Por qué aumenta el colesterol? Nuevamente, porque se rompió la barrera. Pasa cualquier cosa, pasa colesterol, pasa proteínas, pasa todo, ¿sí? Y el pH. El pH disminuido en un líquido pleural, sobre todo, se debe al proceso metabólico de las bacterias y de los leucocitos. Entonces hay una activación de todo un sistema, sobre todo el sistema anaeróbico, que genera ácido láctico y productos metabólicos de desecho, que bajan el pH, ¿sí? Entonces el pH disminuye por debajo de 7,3, ¿sí? En estos procesos inflamatorios. Mientras que en un proceso no inflamatorio, o sea, un trasudado, como solamente hay diferencia de presiones, la membrana, ¿sí?, endotelial y la membrana de las pleuras están intactas, entonces solamente es un ultrafiltrado del plasma, ¿sí? Entonces no tiene características inflamatorias. Entonces las proteínas van a ser muy escasas en el líquido, la relación va a ser muy pequeña, el LDH va a ser muy pequeña porque es una proteína, es una enzima. El pH, fíjense que se acerca al fisiológico, la glucosa es cercana a la glucemia, el colesterol es bajo, muy bajo, y los leucocitos son menores de 1000. Después vamos a ver los puntos de corte según los consensos, solamente para relacionar un líquido con otro, un tipo de líquido con otro tipo de líquido. Causas de trasudados y causas de exudado, para ir terminando. Como causa de trasudado, ustedes saben, alteraciones mecánicas, o sea, diferencia de presiones fundamentalmente. Fíjense cuáles son las causas de trasudado. Las más comunes: insuficiencia cardíaca, hipoalbuminemia. Piensa en situaciones de hipoalbuminemia. Bien, síndrome nefrótico, ahí tenemos ahí abajo. Otra situación: cirrosis, ¿sí? Cirrosis hepática. Desnutrición, muy importante. Bueno, síndrome nefrótico, glomerulonefritis, ascitis por cirrosis, como vimos recién, sarcoidosis, diálisis peritoneal, posparto, cirugía de revascularización y TEP, ¿sí? Trombosis venosa propia. En realidad sería como tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Tromboembolismo pulmonar. Que sería como que habría una diferencia de presión como consecuencia de la presencia de este trombo que genera un émbolo, y eso aumenta la presión hidrostática, ¿sí? Y hace que salga líquido, sobre todo a nivel pulmonar, ¿sí? Entonces se genera edema de pulmón. Exudados, bueno, neoplasias, o sea, las infecciones y las neoplasias son las cosas más comunes que generan exudado, ¿sí? Neoplasias, infecciones por TBC, tuberculosis, neumonías, bacterianas o virales,
Mycoplasma pneumoniae, por ejemplo, o sea, otras bacterias. Otra vez tromboembolismo pulmonar, colágenopatía como artritis reumatoidea, LES, lupus eritematoso sistémico, bueno, abscesos subcutáneos, pancreáticos, traumáticas u otras causas, ¿sí? Patologías intraabdominales significan esto, ¿eh? Bien, y esto es un poquito del libro que lo vamos a pasar porque es muy simple y yo todo ya lo conté recién. Fíjense el lecho vascular, donde tenemos la arteriola y la vénula, y en el medio la red capilar, en donde sale líquido de la arteria y retorna a la vena, ¿sí? Pero bueno, si esto se magnifica, recuerden ustedes, esto genera lo que sería el edema que muestran, ¿no? Bueno, acá simplemente para ir terminando, esto no lo voy a explicar, porque yo lo expliqué en algún momento, la fuga de polímeros nucleares. Yo les decía, cuando hay alteración endotelial, la barrera endotelial está alterada, ¿sí? Está reactiva, o se rompe porque se mueren por necrosis estas células endoteliales, o por un trauma. Entonces se pasa esta red, ahora endotelial, ya está alterada y permite el pasaje no solamente de células, sino también de otras moléculas de mayor tamaño, ¿sí? Entonces hay un líquido que si se acumula acá sería de tipo inflamatorio, o sea, sería un exudado. Bien, esto también lo vamos a pasar porque ya lo dijimos, exudado trasudado. Quiero ver nada más hasta dónde llegamos. Bien, hasta acá la primera parte de lo que sería líquidos de punción, las generalidades, y continuamos en el video siguiente.